Bien, el método de las diferencias divididas también se basa en una combinación lineal de polinomios, que es una combinación lineal parecida a la de Lagrange, ¿ok? Pero que en vez de realizar o plantear la combinación lineal de varios polinomios del mismo grado, esta es una combinación lineal de polinomios de grados que van incrementándose, por ejemplo, desde un término independiente, pasando por una línea recta, combinando con una parábola, después con un polinomio cúbico y así sucesivamente hasta alcanzar el grado del polinomio interpolante que corresponde, ¿ok?, al número de puntos disponibles, ¿ok?, en la muestra, ¿ok? En este caso, por ejemplo, aquí en este ejemplo genérico que tenemos acá, tenemos 1, 2, 3, 4 puntos. Sabiendo la relación que existe entre el número de puntos disponibles en la muestra y el grado del polinomio interpolante, si son 4 los puntos que disponemos, 4 menos 1, 3 sería el grado del polinomio que pasa por esos 4 puntos. ¿Ok? Por lo tanto, el polinomio interpolante debería ser de grado 3 y por el método de las diferencias divididas, la combinación lineal de polinomios debería ser de polinomios de grados que van incrementándose hasta alcanzar el grado del polinomio interpolante. Como pueden ver en este desarrollo general, ese polinomio sería C sub 1 más un coeficiente C sub 2 que multiplica a un polinomio de grado 1, es decir, una línea recta, más un polinomio factorizado de grado 2, ¿ok? Y después hasta llegar a un polinomio factorizado de grado 3, factorizado en sus binomios. ¿Bien? Entonces, bueno, el procedimiento para deducir los coeficientes C sub 1, C sub 2, C sub 3, en este caso este C sub 4, es básicamente el mismo procedimiento que se efectuó en la clase pasada para deducir los coeficientes de Lagrange. ¿Bien? Lo que se hace simplemente es agarrar las coordenadas de esos 4 puntos y sustituir en esta ecuación. Realizar ese procedimiento 4 veces, porque son 4 puntos, son 4 pares de coordenadas. Si tomamos, por ejemplo, las coordenadas del primer punto, y sub 1, x sub 1, pues por supuesto del lado izquierdo de la igualdad tendremos y sub 1, y del lado derecho, por supuesto, algunos términos se van a cancelar. Por ejemplo, si sustituimos en x sub 1 por el lado derecho, fíjense que se cancelarían este término, ¿verdad? Este término y este término. ¿Okay? Como pueden ver, el desarrollo es en esos tres términos, el binomio está compuesto por el x sub 1 correspondiente. Si por el contrario sustituimos y sub 2, x sub 2 en ambos lados de la igualdad, observen que entonces aquí tendríamos y sub 2, ¿verdad? Pero el x sub 2 sería a partir de acá el que se cancelaría. ¿Ok? Aquí estaría x sub 2 y por supuesto cancela todo este término. De manera que aquí sería x sub 2 menos x sub 1, que es lo que nos permite a nosotros poder despejar, ¿ok? Este coeficiente, el c sub 2, ¿cuánto valdría c sub 1? Pues valdría lo que se obtuvo en el despeje anterior, que sería c sub 1 igual a y sub 1. Bien. De manera que el c sub 2 lo obtenemos sencillamente despejando, ¿okay? Por un simple despeje. Observen que el primer coeficiente, el c sub 1, es exactamente igual a el primer valor de y, ¿okay? O el valor de y del primer punto disponible, ¿okay? El punto que está más a la izquierda de la sucesión de puntos disponibles en la muestra. C sub 2, fíjense que C sub 2 más bien adquiere la forma de la ecuación de la pendiente de una recta que pasa por los puntos de coordenadas y sub 1, x sub 1 y y sub 2, x sub 2. ¿Ok? Vamos a ver qué sucede entonces con los siguientes coeficientes. Si nosotros después agarramos sobre esta serie de polinomios que tenemos por acá, ahora sustituimos por las coordenadas del tercer punto, ¿ok? Aquí tendríamos entonces del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, de la igualdad, tendríamos a y sub 3. Y del lado derecho, sustituimos por x3. Por supuesto, ese x sub 3 vendría solamente aquí. En los demás no. Sin embargo, aquí vendría entonces, por supuesto, aquí, ¿qué sucede?
Cuando se sustituye en este término, esto va a dar 0 y por lo tanto todo este término se cancela. Cuando se sustituye por acá, bueno, simplemente es una diferencia más x sub 3 menos x sub 2, ok, aquí sería x sub 3 menos x sub 1 por el coeficiente c sub 3. Y aquí esto sería c sub 2 que multiplica a x sub 3 menos x sub 1 y c sub 1, haciendo la sustitución completa. Por supuesto, en esta serie de términos que tenemos aquí ya se conoce c sub 1, que viene siendo igual a y sub 1. Ya se conoce c sub 2, se dedujo de la serie anterior. Fíjense que este viene siendo c sub 2, ¿verdad? Y bueno, conocido estos valores, simplemente lo único que queda por hacer es despejar a c sub 3, que sería la expresión de c sub 3. Hacer el despeje, fíjense que nos da una ecuación que pareciera seguir la misma forma, ¿ok? De la pendiente de una recta que pasa por un par de puntos, ¿ok? Par de puntos de, ¿cómo se llamaría esto? Puntos de abscisas, ¿ok? De abscisa x sub 3, x sub 2, ¿ok? Pero fíjense que las ordenadas, la diferencia de ordenadas en el numerador, no son directamente unos valores de ordenadas, sino unos valores de derivadas. ¿Qué significa esto? Que esto pareciera asemejarse a lo que se conoce como una aproximación por derivadas, una aproximación numérica a unas derivadas. C sub 3 padre se asemejaría a una especie de derivada numérica, pero de la segunda derivada, ¿ok? La segunda derivada numérica de este polinomio. Bien. Luego reservamos este valor de C sub 3 y procedemos entonces a hacer el procedimiento de deducción o de despeje de C sub 4. C sub 4, bueno, se sigue el mismo procedimiento de agarrar y tomar las coordenadas del cuarto punto, en este caso el último punto que disponemos en la muestra, que está más hacia la derecha, en el plano cartesiano. Del lado izquierdo de la igualdad tenemos a Y sub 4, del lado derecho, bueno, van a haber algunos términos que se cancelan, o va a haber un término que se va a cancelar, pero los demás nos van a permitir a nosotros poder deducir el, el coeficiente que nos falta. Hacer la deducción del coeficiente que nos falta, fíjense que lo que nos, lo que nos resulta es nuevamente una ecuación que parece como la ecuación de la punto pendiente, pero de la ecuación punto pendiente que fíjense cómo es ahora, la recta que pasa entre x4 y x2, ¿okay? O los puntos de abscisa x4 y x3, perdón, y de ordenadas, dice que en las ordenadas, en la diferencia de ordenadas arriba en el numerador, corresponde a qué? A una diferencia de unas ordenadas que no son directamente de las ecuaciones o de la ecuación del polinomio como tal, sino de una especie de derivada, numérica, pero esta sea como la tercera derivada numérica que tenemos por aquí, ¿ok? Porque son como diferencias de pendientes, pero de unas pendientes de las pendientes de la ecuación anterior, del polinomio anterior, del polinomio original, como la pendiente de la pendiente de la pendiente, ¿ok? Bien, este procedimiento, por supuesto, es bastante, tiene una lógica bastante sencilla, si nos ponemos a ver. Sin embargo, efectuarlo cada vez que uno tenga que hacer una interpolación, por supuesto, se hace bastante laborioso en términos de cómputo. Por lo tanto, el método de diferencias divididas lo que busca es llegar a una ecuación que sea de propósito general, no solamente para cualquier número de puntos, sino también para cualquier número de puntos como tal, y bueno, también para adaptarlo a los diferentes problemas que necesitemos resolver. Bien, vamos a continuar.
sin tener que volver a llevar a cabo todo el proceso de despeje, sustituciones y despejes. ¿Ok? Una forma sistemática de poder llevar a cabo todo ese procedimiento a través de la tabla de diferencias divididas. Para este ejemplo que se desarrolló en la lámina anterior, pueden ver que esa tabla de alguna forma resume la obtención de ciertas pendientes, ¿no? Que las pendientes que observamos en cada uno de los desarrollos, desde el comienzo hasta el final. ¿Cómo funciona esta tabla de diferencias divididas? Fíjense bien. Las primeras dos columnas corresponden a valores de X y de Y, valores de abscisas y ordenadas. Cuando desarrollen esta tabla de diferencias divididas a mano para el parcial o cuando estén ustedes trabajando en su estudio independiente, tienen que procurar dejar unos espacios como de una o dos líneas entre esta fila y la siguiente. ¿Por qué? Para que así puedan entonces dejar espacio para el desarrollo de los cálculos que vienen a continuación en las columnas posteriores. ¿Ok? En las columnas. Esta tabla, por supuesto, se desarrolla no de un solo golpe, sino que se va desarrollando de manera progresiva, de izquierda a derecha. Las primeras dos columnas, por supuesto, contienen, como les expliqué, como les comenté, tienen que colocar los valores de abscisas y ordenadas de cada uno de los puntos que disponen en su muestra. Luego, en la siguiente columna se van a realizar los primeros cálculos que corresponden a lo que se conoce como las diferencias divididas de primer orden, que si se fijan bien, esas diferencias divididas son directamente las pendientes de las rectas que pasan por estos puntos, los puntos de abscisa y ordenada x1, y1 y x2, y2 sería la primera diferencia dividida de primer orden. Luego, por los puntos de abscisa y ordenadas x2, y2 y x3, y3, va a pasar una recta cuya pendiente vendría siendo la diferencia dividida de primer orden. La segunda diferencia dividida de primer orden es como la primera derivada, pues, o una aproximación a esa primera derivada. Es la diferencia de y3 menos y2 entre x3 menos x2. Y después, entre el punto que es de coordenadas x3, y3 y el punto de coordenadas x4, y4, trazan calculan la pendiente de la recta que pasa por ese par de puntos. Y esa es, pues, la tercera diferencia dividida de primer orden. ¿Okay? ¿Existen más diferencias divididas de primer orden? No, son solamente 3. Si tenemos 4 puntos, el máximo número de diferencias divididas de primer orden es 3. No podemos hacer más. ¿Por qué? Porque son justamente el resultado de las combinaciones independientes que podemos hacer acá. Bien. Bien, entonces, luego, una vez obtenidas esas diferencias divididas de primer orden, pasamos ahora a la siguiente columna. En la siguiente columna obtendremos las diferencias divididas de orden 2. Bien, ¿cuántas diferencias divididas de orden 2 podremos obtener? Vamos a obtener 2 solamente. O sea, a partir de 3 obtendremos ahora 2 diferencias divididas. Fíjense cómo entonces el número de elementos columna a columna se va reduciendo. De al principio tener 4 elementos, ok, pasamos a tener 3 en la siguiente columna, después tendremos 2. Bien, entonces observen que las diferencias divididas que vamos a obtener acá de orden 2, fíjense la forma que tiene la ecuación. Tiene la forma de una pendiente, el cálculo que se hace para estimar la pendiente de una recta que pasa por un par de puntos. En este caso sería entre el par de puntos, en la primera diferencia dividida de orden 2, sería entonces entre los puntos de coordenadas o de abscisas x sub 1, x sub 3, entre x sub 1 y x sub 3. ¿Ok? Pero entre pues, cuyas diferencias divididas arriba, o mejor dicho, cuyas ordenadas vienen siendo ¿qué cosa? Las diferencias divididas de orden 2, perdón, de orden 1, pero evaluadas en dónde? Entre x2 y x3 y entre x1 y x2. Eso es lo que se coloca por acá. Siguiendo un esquema similar, se calcula la segunda diferencia dividida de orden 2, pero la que pasa entre los puntos x2 y x4. ¿Okay? Y en el numerador se evalúa la diferencia entre la tercera diferencia dividida de primer orden y la segunda diferencia dividida del mismo orden. ¿Okay? Se calculan esas diferencias divididas y después se obtiene, se desarrolla la
siguiente columna. La siguiente columna ya sería la última columna. La última columna para obtener la única diferencia dividida de orden 3. Bueno, simplemente sería en el denominador x4 menos x1 y en el numerador sería justamente la diferencia entre las dos diferencias divididas que hay en la columna anterior. Básicamente, con eso hasta ahí llega el desarrollo de la tabla. Si, por ejemplo, en vez de trabajar con 4 puntos, estuviésemos trabajando solamente con 3 puntos, es decir, con x1, x2 y x3, no existieran ni x4 ni y4, pues bueno, simplemente el desarrollo de la tabla hasta dónde sería. Se desarrollan estas dos diferencias divididas de primer orden y después se desarrolla esta única diferencia dividida de orden 2. Ya esto no aplica, no se desarrolla. ¿Okay? Como para que tengan una idea. Por supuesto, ya no habría diferencia dividida de orden 3. El número de órdenes de las diferencias divididas, por supuesto, fíjense con qué coincide. Con el grado de polinomio. Si el grado del polinomio interpolante es de grado 2, el máximo orden de diferencia dividida va a ser de orden 2. En este ejemplo, el grado del polinomio interpolante es de grado 3, por lo tanto el máximo orden que se puede alcanzar en términos de diferencias divididas es el orden 3. Bien, ahora bien, este desarrollo, fíjense a qué conduce. Nos permite deducir cuáles vendrían siendo los coeficientes C sub 1, C sub 2, C sub 3 y C sub 4. Este vendría siendo C sub 1, este vendría siendo C sub 2, este vendría siendo C sub 3 y este vendría siendo C sub 4. Entonces, esa es la gran ventaja que nos ofrece el método de la tabla de diferencias divididas. Poder reducir de manera sistemática, de manera organizada y rápido tiempo, breve tiempo, obtener cada uno de estos coeficientes en vez de estar haciendo el desarrollo por sustitución y despeje ecuación en cada punto. Si hacemos el procedimiento de sustitución y despeje, por supuesto es más desordenado, es más lento, requiere más trabajo y por supuesto hay más posibilidad de cometer algún error de tipo numérico, o equivocarnos con un signo, un cálculo, una suma, etcétera. Y por supuesto, la posibilidad de equivocarnos es mayor. En cambio, si hacemos los cálculos de manera ordenada en una tabla de este tipo, pues perfecto, es mucho mejor, es más aconsejable trabajar de esta forma. Finalmente, el desarrollo del polinomio interpolante, pues bueno, tendría entonces esta forma. De su x sería el polinomio interpolante, va a ser igual a y sub i, que vendría siendo este c sub i, pero fíjense que ahora volvemos a tener esta ecuación, tenemos como la sumatoria de unos coeficientes que multiplican a unas productoras. Esta productora, por supuesto, está embebida, está dentro de la sumatoria. ¿Cómo es eso? Observen que de la ecuación general, fíjense cómo viene el polinomio, la combinación lineal de polinomios que tenemos acá. Tenemos C sub 1, tenemos C sub 2, tenemos C sub 3, tenemos C sub 4. Ahora bien, ¿qué sucede con los términos que son variables? El primer término viene solo, ¿ok? Un término independiente que viene solo. El siguiente término vendría siendo x menos x sub 1. Ese x menos x sub 1 es la ecuación de una línea recta que tiene como raíz el primer valor x sub 1. ¿Qué viene siendo ahora el siguiente término? Lo desarrollamos a partir de x sub 1. Si desarrollamos x sub 1, x menos x sub 1 multiplicamos ahora por x menos x sub 2. Y ahora el producto de esto nos da, por supuesto, un polinomio de grado 2. ¿Ok? Es un polinomio de grado 2 cuyas raíces vienen siendo x sub 1 y x sub 2. Más o menos un análisis parecido como se hizo con Lagrange. Luego, partiendo de este x sub 1, este monomio, perdón, este par de binomios x sub 1 y x sub 2, a partir de estos dos, lo que hacemos ahora es agregar un nuevo binomio que sería x menos x sub 3 para entonces obtener un polinomio factorizado de grado 3.
Fíjense cómo se van reutilizando binomios o conjuntos de binomios en cada uno de los polinomios que vamos generando. Ahora bien, el patrón que siguen este término y este término que está aquí, incluyendo al tercer binomio que tenemos acá, es el patrón de una productoria que va desde j igual 1 hasta i menos 1. Ahora, ¿de dónde viene ese i menos 1? ¿De dónde viene ese j igual a 1? ¿Cómo es eso? Bueno, fíjense que esta productoria, que podemos llamar una función g sub i, esta función g sub i, que sería esta que tenemos acá, esa g sub i, por supuesto, va a arrancar para qué valores de i. Para que coincida con los subíndices de los coeficientes que tenemos acá, esos valores de i de esa productoria van a ser desde 2, ¿ok? Hasta 4. Es decir, 2, 3 y 4. Siendo 4, por supuesto, el correspondiente a el valor de n. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo llegamos a que esto sea una productora? Muy sencillo. Fíjense que si nosotros analizamos este término que está aquí, este sería el término de x menos x1. ¿Ok? Este sería como el primer binomio. Luego entonces tenemos x menos x1 por x menos x2. Esta sería la segunda productora que tenemos por acá. Y después tendríamos x menos 1 por x menos 2 por x menos 3. X menos 1, x, perdón, x menos x sub 1 por x menos x sub 2 por x menos x sub 3. Por supuesto, esto es para i igual 2. Esto es para i igual a 3. Y esto es para i igual a 4. Fíjense que cuando i vale 2, el desarrollo de la productora llega solamente hasta x sub 1. Cuando i vale 3, el desarrollo de la productora llega hasta x sub 2. Y cuando i vale 4, el desarrollo de la productora llega hasta 3. Es decir, para un i cualquiera, es decir, cuando i alcanza un valor késimo, el desarrollo de la productora va a llegar hasta ¿dónde? Hasta un x menos x sub k más 1. Menos 1, perdón. Que es justamente la razón por la cual llega entonces se deduce, o sea, se concluye que este debe ser el límite superior de esa productora. Dependiendo del valor de i, el límite superior de la productora, por supuesto, será el valor de i menos 1. ¿Y el límite interior cuál va a ser? Siempre va a ser 1. Pues siempre se arranca desde 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué lo vemos por acá? Entonces, esa es pues la razón por la cual se deduce que la ecuación de diferencias divididas la podemos nosotros simplificar a una sumatoria de productorias que a su vez se multiplican por unos coeficientes. ¿Cuáles coeficientes? Los coeficientes que se obtienen de la tabla de diferencias divididas. ¿Ok? Entonces, esto se sub y lo sacamos de las tablas de diferencias divididas. Y estas son, por supuesto, el desarrollo de las productorias para obtener ¿qué cosa? Los polinomios factorizados de diferentes grados, desde el menor grado, grado 1, hasta el grado del polinomio interpolante final. ¿Ok? Bueno, aquí hay un resumen. Fíjense que este C sub i, si lo sustituimos en términos de lo que son las tablas de diferencias divididas, vendría siendo entonces las las primeras f de orden i menos 1. ¿Ok?
Esta sería pues la ecuación que tendríamos que utilizar basándonos, por supuesto, en diferencias divididas. Bien. Por supuesto, tenemos dos tipos de soluciones. La solución general, que nos va a arrojar la ecuación de un polinomio interpolante, ¿ok? Y la solución específica, que es para hallar el valor de y sub p correspondiente. Para un dado un x sub p, se obtiene el y sub p correspondiente. Vamos a analizar esto, la aplicación de esta fórmula mediante el siguiente ejemplo. ¿Okay? Aquí tenemos este ejemplo bien interesante que tiene que ver con el manejo de una muestra de un tipo de aceite que se utiliza para lubricar motores, el SAE 20W-50. Tenemos diferentes valores de temperatura. Y dependiendo del valor de temperatura, tenemos la información sobre la viscosidad que alcanza. La viscosidad que se mide en una unidad que se conoce como centistokes. Nos piden estimar el valor de viscosidad del aceite si la temperatura alcanza los 63 grados centígrados mediante una interpolación parabólica. Fíjense que si nosotros graficamos esos puntos, trazamos la curva de temperatura versus viscosidad, bueno, podemos ver cómo a medida que avanza se incrementa la temperatura de la muestra, el parámetro de viscosidad va disminuyendo. La viscosidad que viene siendo una medida de la resistencia que tiene un fluido a fluir, pues, en pocas palabras, a deslizarse, pues, sí, a, sí, a fluir, pues. La resistencia de un fluido a la, no me acuerdo el sinónimo ahorita, pero bueno, básicamente de eso se trata. Por ejemplo, si nosotros comparamos la viscosidad de, por ejemplo, un tarro de miel, okay, tarro de miel versus la viscosidad del agua, obviamente el tarro de miel es muchísimo más viscoso y tiene una mayor resistencia a fluir, a desplazarse, okay, por una superficie dada, mientras que el agua no. El agua es, de hecho, es la referencia o patrón de referencia universal para medir la viscosidad de los diferentes elementos y sustancias que se manejan, es justamente haciendo la comparación con la viscosidad del agua. ¿Bien? Entonces, bueno, hay una cosa muy interesante, un comportamiento muy interesante de la viscosidad de los materiales que, por supuesto, cuando uno le inyecta, le agrega temperatura, le sube la temperatura a los materiales, la viscosidad o resistencia, la resistencia a fluir, disminuye considerablemente, es decir, se hace menos viscoso. Un ejemplo doméstico de común uso es, por ejemplo, cuando estamos en la casa, estamos cocinando, vamos a freír unos plátanos, unas papas fritas, etc. Uno agarra el aceite, uno verte un poquito de aceite en una sartén y, por supuesto, al principio está viscoso, pues tiene la viscosidad acostumbrada, pero por supuesto, cuando uno le mete temperatura a eso, ¿qué sucede? Se pone como el agua, se pone como más fluido, incluso es hasta más peligroso porque puede brincar con mucha más facilidad y puede ocasionar algún tipo de quemadura. O sea, hay que ser muy cuidadoso cuando se cocina con aceite, ¿cierto? Pero eso ¿por qué ocurre? Porque como se está calentando el aceite, entonces se vuelve menos viscoso por la temperatura. Un fenómeno similar ocurre, por supuesto, en los vehículos automotores. Los vehículos automotores requieren de un cierto tipo de lubricante o aceite que proteja el funcionamiento de los motores. ¿Okay? Cuando esos motores operan a cierta temperatura, esa temperatura puede afectar la fluidez, ¿okay? La viscosidad del aceite y por supuesto al hacer más fluido el aceite corre más el riesgo de que los motores fallen por algún tipo de rozamiento mecánico, ¿okay? Que justamente es lo que trata de impedir el fluido, el lubricante. Entonces, por supuesto, este es un problema típico de ingeniería mecánica que busca resolverse, por lo menos lo que es para lo que es el tema del control de la temperatura y de la viscosidad de las sustancias que se utilizan para lubricar los vehículos. De eso es la importancia de poder modelar, o sea, a partir de una experimentación, tomar información de temperatura, de viscosidad, para saber más o menos cómo es el comportamiento de ese aceite automotor, y poder predecir el comportamiento de viscosidad
para unos valores de temperaturas dados. Por supuesto, no está de más decir que la variable independiente viene siendo la temperatura, mientras que la variable dependiente es la viscosidad. ¿Okay? Entonces, asumimos de una vez en nuestra muestra que la temperatura es la variable independiente para hacer la interpolación. Ya aclarado un poco el tema del contexto de este ejercicio, de este problema y su importancia, pues bueno, vamos entonces a proceder. Aquí nos preguntan estimar el valor de viscosidad si alcanza los 63 grados centígrados. Por supuesto, es un valor que no está dentro de los datos tabulados, aunque sí está dentro del rango de valor. Ahora bien, aquí viene y ocurre algo bien curioso. Nos piden que hagamos una interpolación de tipo parabólica. Para hacer, les hago ahora la pregunta. Con estos datos de temperatura, con este dato de temperatura, si me piden una interpolación parabólica, ¿cuántos puntos tengo que utilizar? Fíjense los datos que tengo aquí en la tabla. A ver, ¿qué me responden ustedes? Tiene que ser 3, ¿no? Tienen que ser 3. Ahora, ¿cuáles serían los 3 pares de puntos o los 3 pares de datos que tendría que utilizar? Creo que sería este y este, ¿no? Donde está el rango de... O sea, donde Ajá. es... Esa es una solución. Fíjense que aquí es importante tomar en cuenta ese detalle. Muchas gracias. ¿Por qué? Porque resulta que han habido casos en los que realmente yo lanzo esta pregunta en el parcial y entonces se olvidan de leer esta parte o pasan por alto que tienen que hacer una interpolación parabólica y terminan haciendo una interpolación con todos los puntos. Si usted hace una interpolación con todos los puntos, ¿de qué grado sería el polinomio interpolante? Si toman todos los puntos, simplemente suman 1, 2, 3, 4, 5, 6, serían 6 puntos, pero el grado del polinomio interpolante con los 6 puntos sería 6 menos 1, 5. Sería un polinomio de grado 5. Y por supuesto ya por ahí, por la errónea interpretación del enunciado, entonces ya pierdo un punto por ahí. Amén de que como este es un ejercicio que tiene que hacerse a mano, hacer una interpolación de grado 5 es bastante laboriosa y tiene altas posibilidades de cometer algún error de número, ¿okay? De tipeo o de cálculo. Entonces hay que estar muy atentos porque de repente yo les puedo dar una muestra de datos, de 20 datos, 5 datos, pero si les digo, no, hagan una interpolación de grado 3 o de grado 2, entonces tienen que ver, dependiendo del dato del valor de la abscisa interpolante, tienen que decir, bueno, tienen que escoger una muestra. Fíjense que la muestra que propuso el compañero por acá no sería la única. Ustedes también pueden escoger otro conjunto de datos, como por ejemplo, también les puede servir trabajar, por ejemplo, con este punto y este punto. ¿Por qué? Porque 63 también pertenece a este subconjunto de datos. ¿Lo ven? Entonces, bueno, tenemos esta primera solución. La otra solución es, por supuesto, como había propuesto el compañero, trabajar con estos 3 primeros. Eso también es válido. Entonces, tiene por lo menos 2 soluciones. ¿Existen otras alternativas? Sí, cómo no. Pudiéramos también, por ejemplo, escoger este punto y este punto también. Pero no es la que más aconsejo. ¿Por qué? Porque mientras más espaciados son los puntos entre sí, más posibilidad de error puede haber en la estimación del resultado. En las interpolaciones es conveniente que los puntos no estén tan lejos uno de otros. Tienen que ser por lo menos las soluciones que estén más seguidas, más cercanas entre sí. 50, 55 y 60. Ajá, ahora les pregunto, ¿existe 55 en la tabla? Vean la tabla. Aquí me están proponiendo, por ejemplo, exacto. No pueden utilizar el 55, no pueden utilizar valores que no existan en la tabla. Pues si ustedes proponen 55, ¿cuál sería el valor de viscosidad correspondiente? ¿Existe un valor de viscosidad correspondiente para 55? No tenemos. Tienen que trabajar estrictamente con los valores que se suministran en la tabla. Eso es lo que se trata. Si ustedes inventan un 55, entonces están agregando una variable más. ¿Cuál sería la otra variable?
un valor de viscosidad desconocido para ese 55. ¿Ok? Por eso eviten hacer esos inventos. Trabajen con los datos que están en la tabla, pero por supuesto los datos que arropen al abscisa interpolante. Bien, hecha esta aclaratoria, pasamos entonces a la siguiente parte del problema. Tomamos entonces la muestra, en este caso se elige la primera muestra, la que propuso el compañero, ¿ok? 50, 60, 70, y tomamos por supuesto sus valores de viscosidad correspondientes. Se procede entonces al desarrollo de la tabla de diferencias divididas, ¿ok? Siguiendo la regla que se explicó en la tabla anterior, y se obtiene entonces, ¿qué cosa? Los valores de C sub 1, este vendría siendo C sub 1 directamente, este vendría siendo C sub 2 y este vendría siendo C sub 3. ¿Okay? Queda menos de un minuto. Vamos a pasar de una vez a la siguiente sesión de la videoconferencia. ¿Okay? Y continuamos entonces. Seguimos con la explicación en la siguiente parte. Profe, hay un número mínimo de puntos que se pueden escoger. El número mínimo es el que corresponde a el grado del polinomio interpolante. Si es una interpolación parabólica, ¿cuántos son los puntos que hay que tomar? 3. ¿Okay? Nos vemos en la siguiente sesión. No se vayan, por favor.